que quería saber sobre pedagogías activas, ¿a qué me Sí, refiero? sí, exacto, porque... Básicamente es muy fácil. Pedagogía activa se refiere a que el niño es el centro de su propio aprendizaje, o sea, el niño se le hace responsable a través de un aprendizaje experiencial, a través de un aprendizaje vivencial, en el que también normalmente en este tipo de pedagogías se fomenta una autoobservación del niño en su propio proceso para que pueda, pues, entender el error como un síntoma del aprendizaje. ¿Vale? Y después hay, normalmente es un aprendizaje activo en sentido de muy manipulativo desde pequeños, ¿no? De toquetear, ¿no? Por ejemplo, sí, de la pedagogía Montessori, por ejemplo, va de lo concreto a lo abstracto, o sea, de un ábaco que cuentas pues con las manos, con cosas, las perlas doradas, diferentes materiales, al papel, que es la abstracción máxima, ¿no? De una operación matemática, por ejemplo. O en materia de ciencias naturales, pues también, o sea, mucho experimento, mucha vivencia, ¿no? Y todo esto es en la, perdona que te corte, ya sí, todo esto es en la misma etapa, es decir, cómo se aplica, por ejemplo, con 1 año se aplica en todos estos procesos que me estás comentando, o sea, desde la parte... El aprendizaje experiencial, por ejemplo, Sí. en la pedagogía Montessori, sí, siempre es así, pero bueno, ahora que si hablamos de la etapa de la adolescencia, ahora te explicaré un poquito las particularidades de esa edad, pero sí, el enfoque montessoriano, pero también en Waldorf tiene un enfoque un poquito más del desarrollo artístico, de la expresión artística, que también se hace en Montessori, llamada self-expression, pero en Montessori sí, o sea, desde comunidad infantil, que es de 0 a 3, casa de niños, que es de 3 a 6, y luego taller 1, taller 2, que es lo que comprende toda la etapa de primaria, se trabaja con materiales manipulativos en todas las áreas del conocimiento y de un aprendizaje vivencial. ¿Por qué? Porque María Montessori, por ejemplo, decía eso, la mano es el espejo del cerebro, ¿no? Entonces es como que a través de la mano, el instrumento del cerebro, a través de la mano, tú operas, piensas, manipulas, ¿no? Entonces, pues se vive esto en el día a día. No hay exámenes, por ejemplo, son sistemas de evaluación muy amables, ¿no? Que van a hacer un registro de avances más que a hacer un registro peyorativo de lo que se hace mal. Y básicamente es esto. Montessori en la adolescencia, por ejemplo, en España creo que hay una escuela en Murcia, pero está bastante poco desarrollado. Sí, ¿no? Yo siempre lo he escuchado en etapas más, o sea, no en adolescentes, por eso ahora me ha sorprendido hablando tú y yo que se aplique también a adolescentes, que es importante también. Sí, María Montessori entiende la etapa de la adolescencia, que es a partir de los 12 años, más o menos. Bueno, la etapa de la adolescencia también a mí me gusta puntualizar que comienza con los cambios físicos, ¿no? Porque hay muchos padres, por ejemplo, que dicen, no, mi hijo con 9 años está preadolescente. Es una observación errónea que se tiene que siempre corregir desde un acompañamiento, porque es imposible que un niño con 8 años tenga una preadolescencia. Hoy en día, con todo el contacto que hay y según la censura o el acompañamiento o abandono, yo a veces lo llamo, con el uso de los medios de comunicación, pueden haber atisbos, pero no es adolescencia, porque la adolescencia empieza con los cambios fisiológicos y socioemocionales, ¿vale? ¿No existe la preadolescencia o sí que existe? Bueno, la preadolescencia es la etapa antes de la adolescencia, sí, pero depende de cómo la definas. Lo que pasa que la preadolescencia, o sea, con 8 años, desde mi punto de vista y desde todo lo que he leído, es prácticamente imposible con 8 años. Con 10, 11 es exactamente esa etapa, ¿no? También depende mucho de la constelación familiar que haya, un primer hijo o un segundo, tercer hijo que tenga unos referentes cercanos, ¿no? Que sean hermanos, que esté copiando conductas, o sea, no se puede... Depende mucho de muchas circunstancias externas. Sí, yo creo que es muy importante no encajonar, ¿no? O sea, estudiar cada caso en función de
de las características que tengan, ¿no? De las características del acompañamiento, etcétera, etcétera, de la realidad social a la que pertenezca, del entorno sociocultural también, ¿no? No es lo mismo un adolescente aquí que en Etiopía, que en Chile o que, no sé, igualmente a lo mejor aquí en Barcelona, pues no es lo mismo aquí que un adolescente que pertenezca a una familia nacida y crecida con estudios universitarios que una familia que pertenezca a un barrio más desmejorado con otro tipo de realidad, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que te comentaba, y entonces acabo el tema del perfil montessoriano en la adolescencia. María Montessori hablaba de que a partir de los 12 años, de los 12 a los 18, aparece el ser social, ¿no? A mí me gusta definirlo así. Desde la pedagogía Montessori se habla de 4 planos del desarrollo, divididos de los 0 a los 24 años en sexenios, ¿no? De los 0 a los 6, 6-12, 12-18 y 18-24. Entonces, de los 0 a los 6, es la frase típica montessoriana que es la que más se conoce, de ayúdame a hacerlo yo solo. Yo solo, ¿no? sí. De los 6 a los 12 es ayúdame a pensar por mí mismo. Es una etapa mucho más de abrir las puertas al mundo, la etapa de primaria, ¿no? De ayúdame a pensar por mí mismo. La etapa de los 12 a los 18 es más ayúdame a vivir con los demás, es el ser social, ¿no? Y la etapa de los 18 a los 24 es en qué puedo ayudar, es de qué manera puedo ser útil yo en la sociedad. Entonces a mí me gusta mucho explicarlo así porque se entiende como muy bien. Y hablando de las necesidades, de la satisfacción de las necesidades en la etapa de la adolescencia que proponía María Montessori, a pesar de que la etapa de la adolescencia que se llama Erdkinder, ¿vale? Erde-Kind es niño, ¿no? Es como el niño de la tierra, ¿no? Es el plan, el Erdkinderplan se llama. Ella aconsejaba que a partir de esa edad los niños vivieran fuera de casa, vivieran en un proyecto donde se está materializando esto, que es en escuelas sobre todo. Ya te digo, creo que aquí hay una en Murcia que hace algo así parecido, pero sobre todo en Alemania, en algún país escandinavo y en Holanda hay muchas escuelas que desarrollan el día a día en un tipo como de hostales o de granjas en la naturaleza, en las que hace mucho trabajo artesanal, generando propios recursos y generando también a través de estos recursos ganancias que se reinvierten, ¿no? Entonces, el otro día también estuve leyendo, porque a veces cuesta encontrar información, pero bueno, yo como tengo la suerte de hablar alemán, puedo acceder a otras fuentes. Entonces, también había encontrado que hay algunos centros que están regentados por como una pareja, que es el house mother y el house father, y entonces a raíz de ellos aprenden el tema de la moral a través de la relación con el resto de compañeros y este house mother y house father, que no tienen por qué ser una relación, pueden ser simplemente acompañantes. Entonces, otra cosa también característica es el tema que se llama occupations, ¿no? Que tienen diferentes son como trabajos, o sea, son trabajos, aparte de un aprendizaje de un currículum X, aprenden aprender a vivir en comunidad, ¿no? Y es súper interesante, Como que aprenden a estar en sociedad, ¿no? A interrelacionarse, esa parte que igual no se trabaja tanto desde los colegios tradicionales. Exacto. Entonces, es esto, es entender como el ser social realmente. No hace falta haber estudiado o haberse preparado en pedagogías activas en la adolescencia. Y es que yo misma lo recuerdo, o sea, dejas la infancia atrás para convertirte en adulto. De repente tus referentes son tus iguales, ¿no? Buscas referentes en plan ídolo, ¿no? Sí. Ídolos que normalmente dejan de ser tus padres, ¿no? Yo siempre también aconsejo a los padres
es muy importante tener una relación de confianza con tus hijos, pero ten claro que no vas a ser, o sea, tu amigo, ¿no? Ese tema de el amigo versus... Exacto, o sea, tú puedes ofrecer un apoyo incondicional, pero ahora no me acuerdo a quién se lo escuché, pero me gustó mucho, que era como que con un paso atrás, en la adolescencia, te acercas al niño, ¿vale? Con un paso atrás, dando confianza, empatizando con ese momento de salir del nido. De cada padre, ¿no? O sea, el paso atrás de cada padre, volviendo atrás y cómo Exactamente, o padre sea, puede volver atrás, o sea, dar ese paso. El paso atrás, pero estando disponible siempre, porque a pesar de que te repudien, ¿no? De este rechazo que sientes, porque es que yo he revivido muchísimo mi adolescencia y es necesario que los padres estén allí. Yo, por ejemplo, envidiaba amigos míos que los padres siempre estaban fuera, porque mis padres siempre estaban en casa. Y era lo típico que te ibas a casa de tus amigos porque no estaban, ¿no? Los padres, ¿no? Y era como lo envidiabas. Y luego dices, o sea, lo piensas cuando ya eres adulto y dices, ostras, realmente qué suerte he tenido de tener ese apoyo incondicional. Sí, pero en ese momento lo vives como un tema de me están vigilando, no es que nunca están siempre en casa, y me pasaba lo mismo, porque yo recuerdo también, ese recuerdo de adolescencia también lo tengo, no sé, irán un fin de semana por ahí y me dejan a mí tranquilo, con mi espacio y demás. Y curioso, ¿eh? Cómo lo vives en aquel momento versus ahora. Sí, sí, sí. Sí, por eso hay que entenderlo. Yo en verdad tengo como una definición un poco que a veces asusta, pero yo creo que hay que saber entenderla, de que con la educación, en todas las etapas educativas, lo que estás haciendo es alejar a tu hijo de ti con una buena educación. ¿Por qué? Porque esto también es muy montessoriano y muy de pedagogías activas. Es en cada etapa educativa ofrecer niveles de autonomía cada vez mayores, correspondientes a las posibilidades de la edad, ¿no? De la edad y del desarrollo individual de cada individuo, a la redundancia. Pero yo considero que con la educación, desde que pares a un niño, lo estás alejando de ti, porque le estás haciendo autónomo, ¿no? Entonces, cuando llega el momento realmente de salir del nido, tenemos que ser muy conscientes de que ese momento está llegando. Evidentemente, supongo que cuesta, porque yo no soy madre, pero bueno, llevo acompañando mucho tiempo a personas en esta etapa y he estado 4 años de tutora en secundaria en Alemania, y considero que es vital esa parte de autonomía, ¿no? ir mostrando, o sea, fomentar la autonomía a través de mostrar pequeñas píldoras de confianza, ¿no? En esta etapa, porque yo lo que veo, la diferencia entre aquí España y Alemania, ¿no? Es que se subestima en general las capacidades de los niños y de los adolescentes, cuando son muchísimo más capaces de hacer un montón de cosas de las que nosotros creemos y permitimos. No sé si has estado en países como, no sé, yo cuando he estado de viaje en Birmania, Tailandia, Guatemala, tú ves niños de 4 o 5 años, que tampoco estamos hablando de explotación infantil, pero ves a niños de 5 o 6 años conduciendo una moto con 3 hermanos detrás. O sea, pueden hacerlo. Nos podemos meter en camisas pensando... Aquí España, aquí Europa, en general países europeos o desarrollados, sobreprotegemos al niño o al niño adolescente en cada etapa, ¿no? Sí. A mí es la sensación que creo que tenemos todos de no se vaya a caer porque es de cristal, pero no, o igual también, bueno, hablaremos también de las heridas propias y como heridas nuestras del pasado y cómo influye esto a nuestros hijos, ¿no? Que igual es esto lo que llevamos acarreando con nosotros de a mí me ha pasado esto y no quiero, o sea, lo voy a proteger porque no quiero a que le pase lo mismo y no le damos ni espacio al error también, creo. No, el espacio al error, bueno, es que en la cultura que hemos crecido, el error es algo malo y el error pertenece al proceso. O sea, cualquier tipo de error o fracaso pertenece en un proceso. No es que tienes un camino de éxito o un camino de fracaso, es que cualquier éxito va acompañado de fracasos o de errores. El fracaso es el aprender, o sea, el fracaso para aprender, porque si no, no vas a aprender, ¿no? Es totalmente
necesario, totalmente necesario. De hecho, nosotros en algunas reuniones habíamos hablado como en Terra como de premiar el error, ¿no? Premiar el error porque tú cuando cometes un error es que has salido de la zona de confort, ¿no? Entonces, evidentemente con cara y ojos, ¿no? Pero si realmente, pues hacer como un muro de los errores o un muro de aprendizajes, decíamos, de llamarlo, ¿no? Y entonces que la gente pudiera compartir los errores que había cometido haciendo un trabajo, ¿no? Y que pudiera a lo mejor dar soporte a otros niños o simplemente que pudieran contemplar cómo habían superado esos errores. camino, ¿no? Porque realmente de eso es lo que aprendes, ¿no? Si yo sé que no es por aquí, vale, pues entonces ya esto ya lo he aprendido, el tema está en no reiterar estos errores, ¿no? Pero también pienso que si reiteras los errores es que a lo mejor no había sido suficiente el aprendizaje. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, que evidentemente en ese caso no lo premias, pero a lo mejor en ese caso lo que falta es una reflexión más profunda de qué está pasando, ¿no? ¿Por qué vuelvo a cometer ese error? Entonces, bueno, no sé, a mí me parece apasionante. Creo que también el tema de la adolescencia considero que es sumamente complicado ser adolescente a día de hoy y requiere un grado de empatía brutal, empatía brutal, para poder ponerse en la piel de lo que tiene que suponer, porque yo lo digo, lo he hablado con muchas personas, o sea, yo agradezco haber pasado esta etapa sin redes sociales, sin pantallas, o sea, esta conversación la hemos tenido en varios tanto profesores, nos pasa un poco a todos lo mismo, de yo agradezco, y si es una frase que comparto siempre con mi familia, con mis amigos, agradezco el haber tenido tanto una adolescencia y haber crecido con redes sociales más, o sea, cuando ya eras una persona más madura y tú estabas más asentado, ¿no? Sí, que habías encontrado, sí. Te habías encontrado un poco a ti mismo, aunque todos estamos en ese proceso de todavía seguir encontrándonos, pero... Sí. Sí, el tema es, por ejemplo, con esto que dices, ¿no? Que es una cosa de vital importancia y tiene un nexo directo. Hay muchos estudios que acreditan que los niños y los adolescentes no han dormido tan poco en toda la historia. O sea, están alcanzando cupos brutales, con unas consecuencias aterradoras. ¿Por qué? Porque en la adolescencia dormir es esencial. O sea, mientras ¿Cómo se duerme... ¿Cómo afecta la falta de sueño en el cerebro de un adolescente o el desarrollo? Claro, o sea, para la hormona del crecimiento, dormir es básico, es esencial. Entonces, nos estamos cargando ritmos vitales, ¿no? Por ejemplo, el ciclo de la hormona del cortisol. El cortisol tiene topes por las mañanas. Normalmente ahora estamos expuestos a una luz artificial a diario y normalmente a unos 15 centímetros de la cara hasta altas horas de la madrugada. Entonces, ¿qué pasa? Que nos estamos cargando el ritmo del día y la noche, ¿no? Antes, pues por la mañana salía el sol, con la luz te despertabas, sube el cortisol, empiezas, bueno, pues la actividad durante el día, y con la caída del sol, ¿qué pasa? Que con la caída del sol baja el cortisol, sube la melatonina, nos vamos a dormir, descansamos y vuelve a salir el sol, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿qué pasa? Que estamos en unas edades de desarrollo total, sometidos a una sobreestimulación súper rápida de vídeos con un contenido súper impactante, al que en muchos casos no estamos preparados. Bueno, nosotros no, los chicos y las chicas, hasta unas horas increíbles. ¿Por qué? Porque un adolescente con un móvil no molesta. Y eso es un problema increíble, ¿no? Entonces, yo en las reuniones que tenía con padres cuando trabajaba en secundaria, las reuniones de principio de curso era, por favor, porque trabajaba con niños a partir de 12 años, prácticamente todos tenían smartphone, y decía, por favor, controlar el consumo de medios. Importante por las noches, después de cenar, el móvil se queda en la cocina. Habían algunos que sí que lo hacían, pero habían otros
recuerdo un niño que me llegaba con unas ojeras lilas y era un niño súper inteligente, súper, o sea, súper pilas, como dice un amigo mío, pero claro, llegaba y a lo mejor dormía, no sé cuándo debía dormir ese niño, pero a lo mejor dormía 3 o 4 horas al día. Entonces, claro, llegan agotados. ¿Qué pasa? El cansancio que da desmotivación, tienes una dopamina, ¿no? Una dopamina barata, ¿no? Entonces sigues, es como un círculo vicioso. ¿Y qué pasa? Yo, Está continuamente enganchado al final, sí, el círculo vicioso. Sí, entonces yo muchas veces lo que invito es a reflexionar con los niños y con los niños, con los preadolescentes, con los adolescentes y con los posadolescentes, que también he estado con alguna familia trabajando con chicos un poquito más mayores, es de una manera, no te voy a decir lúdica, pero de una manera como muy amable, muy de tú a tú, de investigar cómo funcionamos, porque somos un todo, ¿no? Entonces, si, claro, yo me siento mal, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Bueno, claro, una montaña rusa de hormonal en esa etapa, evidentemente, pero si yo, o sea, me siento cansado, yo creo que un niño tiene que saber, o sea, un adolescente tiene que saber cómo funciona para poder tomar decisiones y sobre todo lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de la toma de responsabilidad. O sea, yo cuando he trabajado con adolescentes les he dicho, tú decides, siempre, tú decides. Si no tomas las decisiones tú, las va a tomar alguien por ti. Que tengan esa responsabilidad y aprender eso, aprender a ser responsables de hacia dónde quieren que vaya su vida, también su vida o todo lo que les rodea esa parte. Claro, pero claro, entonces, claro, no lo digo desde una perspectiva amenazante, lo digo desde una perspectiva como de toma las riendas de tu vida. O sea, ¿verdad que quieres hacer y deshacer? Si tú vas pasando, vas perdiendo posibilidades a realmente hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, claro, las respuestas que ahora vienen mucho, ¿no? No, yo quiero ser TikToker, yo quiero ser influencer, yo quiero ser no sé qué, no sé cuántos. Vale, ¿qué vas a hacer para conseguirlo? ¿No? Entonces, si realmente quieres ser esto, vamos a ver qué vas a hacer para conseguirlo, ¿no? Evidentemente, hay casos súper complicados porque el otro día hablaba con un compañero que está en un instituto en la costa levantina. Es un instituto marginal de secundaria y, claro, me decía, es que les hablo con los chavales y me dicen, si de aquí 2 años, ya maestro, de aquí 2 años no sé si voy a estar vivo. Complicado, es como aplicas ahí. Aquí estamos hablando de que, porque yo soy pedagoga y con formación de coach, pero creo que hay ciertos casos que necesitamos trabajar en equipos multidisciplinares, en equipos con personal psicológicamente bien preparado que nos ayude a enfrentarnos, porque es la palabra que encuentro, a este tipo de casos que normalmente tienen unas realidades familiares súper complicadas y que no tenemos ni idea. Que hay que tener en cuenta siempre. Sí, entonces, pero bueno, yo creo que igualmente con este tipo de perfil de comportamiento disruptivo, creo que normalmente son niños y jóvenes que se sienten de alguna manera repudiados y desconfiados, ¿no? Entonces, cuando creas un vínculo con estos chicos y cuando generas, sí, es que la palabra es vínculo. Es vínculo, esa conexión, ¿no? Que logras que se te abra un poco hacia ti, esa confianza, porque yo creo que igual una de las bases que les pasa suele ser la desconfianza en cualquier ser humano, ya vamos a decir. O con, mira, pues es la realidad que estoy viviendo yo, de mí nadie se ocupa, o ese comportamiento rebelde que todavía en esas sociedades, con este tipo de perfiles es todavía más extremo. Sí, este tipo, en esta sociedad y sobre todo hoy en día, porque este compañero, claro, me decías que hay gente que en secundaria no sabe leer
todavía no sabe leer y escribir correctamente, ¿no? Y con los móviles, ¿qué se consigue? Digo, pero entonces, claro, ¿qué hacen? Dice, bueno, consumen vídeos de TikTok y comunicarse se comunican por nota de voz. O sea, no hace falta que escriban, claro. Esto es complicadísimo. Esto es complicadísimo y el tema es que son centros educativos con súper pocos recursos a nivel de personal y que cae en la salud mental de estos compañeros que entiendo perfectamente que de repente pues se den de baja porque te va la vida, ¿no? Te va la vida realmente. Pero bueno, porque también es que esto fue este fin de semana, también estábamos hablando con otro compañero que trabaja en tema de protección de menores y él decía que era necesario que ellos sintieran que se confiaba en ellos y que no te vayas, o sea, como profesor aquí, o sea, es que no vayas a intentar enseñar nada. Porque no, tienes otra función, ¿no? Quizás seguramente en este tipo de con los colegios, institutos y demás. Sí, sí, es un tema complejo que se puede abordar, o sea, esto me lo decías, multidisciplinar, porque es necesario abordarlo multidisciplinariamente. Sí, no, es que no hay otra, pero creo que es súper valioso. Muchas veces, ¿no? Te vienen padres, ¿qué hago con mi hijo? ¿No? ¿Qué hago con mi hijo? Yo invito de entrada a conocer esa etapa del desarrollo ampliamente. O sea, tienes que entender lo que está pasando a nivel neurológico, a nivel fisiológico. Vale, ¿y cómo un padre puede, para darles un poco de consejos prácticos también, que nosotros, cómo un padre puede meterse a entender esa parte esa parte de la adolescencia de su hijo? Bueno, a ver, hay raudales de información en diferentes formatos. Somos muchísimos los profesionales que estamos a disposición de ayudar, de acompañar, pero hay un trabajo que tienes que hacer tú y desde luego yo digo que cada uno ha decidido ser padre. Entonces, yo creo que la toma de responsabilidad tiene que venir de entrada de esa figura progenitora, ¿no? Y de querer acompañar adecuadamente. Entonces, ¿cómo pueden hacerlo? Pues se pueden informar. O sea, las etapas del desarrollo siempre hay transformaciones en diferentes ámbitos, a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel socioemocional, a nivel sexual, espiritual, si me apuras. Pues primero enterarte qué está pasando, o sea, qué necesidades tiene cada época, ¿no? Yo también digo, ¿hablas con tu hijo? Exacto. ¿Hablas con tu hija? La comunicación, importante. Pero hablar... ¿A qué nivel hablas, no? Desde la bronca, porque al final cuando es adolescente hay igual hay un cortocircuito en la comunicación porque tú estás como siempre, el padre están desde la parte defensiva, igual tienes que cambiar tu perspectiva. Esto también lo hablábamos el otro día en live streaming de tu interrogatorio, ¿no? Que al final haces un interrogatorio de tu hijo adolescente y él lo que percibe es un poco esto, estás todo el día preguntándome. Exacto, Silvia. Y el tema es de tener una conversación real, de hasta qué punto tú le estás explicando algo, hasta qué punto tu hijo te está viendo siempre enfadado. Exacto. ¿Por qué? Porque tu hijo es desordenado, porque no sé qué. Es una época de caos. Evidentemente tienes que responsabilizarle, pero esto lo decía un terapeuta danés que se llama Jesper Juul, Jesper Juul, se escribe en español, que en paz descanse, murió en 2020, pero él hablaba de la adolescencia como una payback age, que eres como una etapa como de que te viene todo de vuelta. Entonces, tú no pretendas que tu hijo en la adolescencia sea ordenado, sea responsable, sea autónomo, si tú en todas las etapas del desarrollo anteriores le has estado haciendo todo. O sea, ahí va a venir todo, pero elevado a la enésima potencia, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando veo bebés, porque son bebés o niños pequeños con el móvil así en el cochecito o en un restaurante, digo, hoy no te molesta cenando, pero espera lo que te va a venir.
¿sabes? Porque hay, o sea, Está generando una dependencia ya. están los medios, o sea, que echan humo sacando noticias, sacando estudios de los efectos que tiene la sobreexposición a las pantallas. Entonces, no es un luego no te quejes, porque a mí no me gusta el rollo este de te lo había dicho o Ya. tendrías que haberlo hecho, pero sinceramente Hay tomar conciencia ahora, básicamente. no, y hay una responsabilidad enorme. Te diría que es la responsabilidad más grande a la que te sometes cuando decides traer una vida al mundo, es acompañarla debidamente, porque todo lo que hagas deja unas secuelas. Entonces, es esencial que como figura referente realmente lo seas y no seas un referente para mal y luego encima te quejes, ¿no? Entonces, el tema de la empatía, del cariño, de la ternura, o sea, y del entender, de confiar. Es que me parecen cosas como evidentes del tema de la paciencia y el tema sobre todo de hacer tú, en primer lugar, que esto lo decía César Bona y me encanta y lo cito muchas veces, en primer lugar, antes de pensar en tu adolescencia, de pensar en el proceso, de hacer un proceso de niñización, ¿no? De volver a entenderte tú, ¿no? Desde, o sea, ¿qué es lo que hacías tú? Tú niño, pero el niño, luego incluso de ver antes del adolescente. exacto, de luego ver esa transición hacia la adolescencia, luego ver esa vivencia a lo largo de toda la adolescencia, ¿no? Y evidentemente, como he dicho antes, era otra época, no es lo mismo, no se puede comparar, pero hay cosas que sí que son comparables y se puede empatizar mucho, ¿no? No, pero yo es que mis padres no me dejaban hacer nada, tal, pero bueno, intenta revivir esa época y si no, por favor, documéntate qué está pasando en ese niño, en esa niña, en ese chico, en esa chica y dale lo que necesita. Y también, por favor, pero claro, también eso digo, evidentemente en etapas anteriores, sé firme a la hora de poner límites. Porque hay un testeo, pero es que el testeo sigue hasta la edad adulta, porque ahora yo soy la primera que si voy conduciendo por la autopista y a mí me pesa el pie, ¿vale? Y te lo digo claramente, yo si voy conduciendo por la autopista y veo en el Waze que no hay radares, pues me pongo tranquilamente a 130, 140 y estoy retando. Entonces, en la educación es exactamente lo mismo. O sea, pues claro, el adolescente siempre te va a ir poniendo, bueno, adolescente yo creo que igual el niño también, no sé, ella igual claro, vamos a poner siempre, voy a testear los límites, ¿no? Como hasta dónde llega mi padre o hasta dónde llega mi madre, pero forma parte de su evolución también, ¿no? Entiendo. Totalmente. Hay un libro que es muy interesante de una neurocientífica que se llama Alison Gopnik. El libro en español se llama Un filósofo en pañales. Yo me lo leí en Alemania, en alemán, pero está muy bien. Y te habla de cómo los bebés, de cómo un ser humano empieza a hacer teorías. Entonces, tú empiezas a hacer teorías en base a comportamientos, ¿no? Lloro, mamá me coge, lloro, mamá me coge, lloro, mamá me coge. Ese bebé de repente desarrolla estrategias y él sabe que cuando lloro, mamá me coge. O estoy en el supermercado, ¿no? Sí, ya lo ponen estratégicamente, o sea, los chupachups, conguitos, no sé qué, en la caja, todo bajito, ¿no? Cosas para niños o el típico, el pitagol, ¿no? Los chupachups estos con el que te pintan la lengua, tal, te lo ponen allá. Tú si eres un niño y le montas un pollo a tu madre porque quieres que te compre algo y te lo acaba comprando y te lo hace una vez, es como si hicieras check. Venga, voy a probar otra vez. Y le montas un pollo y tú aprendes a base de límites. Si tú, desde el adulto equilibrado, desde el adulto consciente de que un niño de 2 años no tiene que estar comiendo un chupachup, porque no es sano y ya está, no pertenece a esa edad más mayor. Yo soy más permisiva con el tema este del azúcar, aunque en la primera infancia cero patatero, porque no le haces ningún favor. Pero si tú, desde un adulto equilibrado, te mantienes, ¿no? Como esto es una palabra que le salió a Borja, ¿no? Firmoso, firme, pero amoroso. Firmoso. Le pones un límite y le dices, no,
tranquilamente, no, lo siento. El niño, tú tienes que ayudarle al niño a diferenciar entre necesidades y deseos, que muchos niños adultos no diferencian entre una necesidad y un deseo. Entonces, una necesidades son normalmente necesidades fisiológicas, o sea, cosas que necesitas son cosas que te mantienen vivo, ¿no? Y un deseo, pues se puede ir. Entonces yo, por ejemplo, invito con el tema de estos deseos que parecen necesidades con los niños, que lo escriban. Escribe todas las cosas, las escribes en un papel con tu hijo. Y al cabo de unos días las miras. Lo necesitabas tanto, seguramente no se acordará de esa muñequita que había visto en el kiosco de la esquina o del chupa chup de no sé qué, que en ese momento lo necesitaba como el aire que respiraba, ¿no? Entonces, creo que es súper importante ese acompañamiento. Y, yéndonos ahora a la adolescencia, si tú en la infancia has estado permitiendo toda esa serie de cosas, ese modus operandi va a llegar a la adolescencia. La muñequita que te costaba 2 euros, ahora es un iPad que cuesta 500, ¿no? Y si no se lo compras, sigues extrapolando todavía. te va a montar un pollo increíble, va a ser horroroso, y los límites que no has puesto los vas a tener que poner en algún momento. Y si sigues sin poner los límites, le estás haciendo un muy estrecho favor, porque esta persona va a sufrir una frustración en su vida que te mueres, porque que también esto está muy a la orden del día, el tema de la cultura del esfuerzo. Sí. No estoy hablando porque también se confunde un poco de quien algo quiere, algo le cuesta, pero sí que se tiene que enseñar que no todo es posible. Sí, exacto. Entonces, claro. No, porque si es que viene lo que dices tú, viene totalmente esa frustración y todos conocemos a nuestro alrededor a alguien que también a día de hoy se comporta así. Ya lo has trasladado, para mí ya es algo que traes de tu adolescencia, de cómo te han ido educando y cómo te han enfrentado tus padres en ese momento, la sociedad, o sea, no la sociedad, pero tus padres, a cualquier tema de que, ay, pues quiero esto, pues mira, te lo doy. O sea, que siempre lo consigues según qué metodología has utilizado, ¿no? Y a día de hoy, pues esto también sigue reflejado. Sí, hay una cita que ahora no recuerdo de quién es bastante dura, pero es tan real como la vida misma, que dice, si quieres arruinarle a alguien la vida, dale todo lo que necesita. Total. Porque, bueno, a ver, hay un montón de, ¿no? Y esto pasa normalmente en familias pues adineradas, ¿no? Pues que lo tienen todo, pero bueno, que es el todo, ¿no? Y hay muchos casos de segundas o terceras generaciones que se han cargado la fortuna de la familia. ¿Por qué? Porque no ha habido ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Claro. Y entonces han pasado pues de límites, no tienes límites, pues... Sí, a ver, son un poco mitos sociales, sí, evidentemente, pero a ver los haylos. Entonces, creo que es fundamental esto. Entonces, también considero fundamental, volviendo a lo que decías de consejos a familias, pedir ayudas de valientes. Pedir ayudas de valientes. Entonces, hoy en día somos muchas las personas que somos especialistas en educación, en acompañar, en dar una visión también objetiva desde fuera, externa a la familia, ¿no? De poder tratar, de poder ayudar a observar, a reflexionar sobre uno mismo y sobre la práctica pedagógica. Entonces, hay círculos familiares, hay un montón de recursos. Hay que ser crítico también, apunto también con la vorágine de información que hay en las redes, ¿no? Sí. Pero por eso digo que hay muchas personas que están dispuestas a... Sabes que existen, por suerte, a día de hoy tenemos muchos profesionales a los que podemos acudir como a ti, y precisamente que el padre, por eso decía también de qué recursos le recomendamos o consejos como padre, pues pedir ayuda, lo que decías tú. Sí, pedir ayuda, yo considero que pedir ayuda es de valientes y nos cuesta a todos. Nos cuesta a todos porque mostrar la vulnerabilidad, incluso pedir ayuda, pero de sentarte con tu hijo, es lo que decía antes de hablar. O sea, siéntate con tu hijo y habla con él. Oye, vamos a buscar una solución juntos.
Yo Sí, que quiero no sea igual una decisión unilateral tuya, sino que incluso en ese proceso que incluyas sí, a tu hijo, ¿no? De, mira, sí, luego pasa esto, ¿cómo podemos claro, o hacerlo? sea, de involucrarle activamente en el Total, proceso, porque si la relación no funciona, no es solo un problema de tu hijo. O no. sea, también hay un dicho que me gusta mucho que dice, si le has dicho 1000 veces a un niño, pongo barra adolescente, si le has dicho 1000 veces a un niño algo y no hace caso, a lo mejor no es el niño el que entiende bien, el que entiende mal, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, a Sí. lo mejor eres, o sea, y también, esto también lo hablaba con mi hermana, que es psicóloga, también acompaña familias, maravillosa, y ella, o sea, hablábamos del tema de que es súper importante involucrar, bueno, eso, involucrar al niño y también mostrar la vulnerabilidad de decirle, oye, lo siento, me he equivocado, Total. ¿sabes? Porque también esto es la relación vertical de un paradigma educativo antiguo, ¿no? Sí, El niño yo soy el aprende, padre y yo tú, o estoy sea, y aquí, tú eres el tú que lo haces, ordena. Sí, exacto, tú lo haces porque yo lo digo. Entonces, me parece que es súper importante el estar ahí uno, o sea, mostrarla, hablar, mostrar vulnerabilidad, ¿no? Que lo damos. sí, sí, y también, por ejemplo, esto a mí me ha servido muchísimo trabajando en secundaria. Tengo que decir que no era una escuela de un barrio marginal bueno, habían realidades muy complicaditas, pero no era un común denominador. Pero, ostras, el llegar un día a la clase y decir a tus alumnos, nosotros siempre empezábamos las mañanas con un círculo. En secundaria a veces estábamos más tiempo, menos tiempo, a veces tocábamos temas académicos, a veces eran temas socioemocionales, a veces eran temas organizativos, pero siempre empezábamos con un círculo. Y algún día que no estás bien, mirarles a los ojos y decirles, no estoy bien hoy, os pido por favor, eh, simplemente que lo tengáis en cuenta, ¿no? Sí, O sí, sea, otra vez volvemos a no ser humanos al final. No es que yo ya sí, no diría ser sí, vulnerables, diría, ostras, somos humanos bueno, y que ellos también entiendan que cada ser humano les puede pasar y que se sienta. Para mí es incluso crear una empatía con el propio alumno, de mira, absolutamente. y que nos falta, o sea, sí que estamos haciendo un poco el recorrido hacia esa empatía, intentar, pero nos falta mucho, yo creo, en general. Y como siempre, o nuestra sociedad, o los de ya nuestra edad, de esta edad de padres, Sí, todos hemos vivido una situación en el colegio, un tipo de educación, eso, muy de arriba hacia abajo. sí. Entonces, me gusta que esté habiendo nuevas corrientes, que nos atrevamos un poco a romper ese paradigma del pasado. También es Sí, importante. totalmente. Ahora me estaba acordando, al principio de todo del live te he comentado un par de formaciones que son así como más largas, pero ahora tengo la suerte de estar formándome con el maravilloso Roberto Aguado en vinculación emocional consciente, BEC, que es un método de autogestión emocional, de liderazgo intrapersonal en primer lugar, para poder acompañar a personas y evidentemente en mi caso a niños y adolescentes. Y claro, el tema es que como referente tienes que aprender, que nunca acabas de aprender, a ver qué emoción es, o sea, primero a identificar en qué emociones estás, a identificar las emociones y después a identificar qué emoción es la más útil y la más adecuada para afrontar cada situación, ¿no? Entonces, Roberto Aguado, por ejemplo, define 10 emociones, ¿no? Define las emociones agradables y desagradables, que no positivas y negativas, ¿no? Porque no existen emociones positivas y negativas, ¿no? Define emociones casa, que son curiosidad, admiración, seguridad y alegría, y emociones desagradables, que son tristeza, rabia, asco y miedo. Y en el centro hay dos emociones que son neutrales, que son la sorpresa y la culpa, que también es una emoción. Entonces, el otro día hablábamos y decíamos, ¿cuál es el mayor deseo de un padre o de una madre? ¿No? Entonces, generalmente la respuesta es: yo quiero que mi hijo sea feliz, ¿no? Entonces, desde una vinculación emocional consciente, nosotros decimos:
Evidentemente quieres que tu hijo sea feliz, pero lo que necesitamos es que tengamos personas en la sociedad y sobre todo en centros educativos y acompañando a nuevas generaciones que sean capaces de sentir todas las emociones en cada situación. O sea, yo, si tuviera un hijo, lo que querría es que frente a una muerte sintiera tristeza, frente a una injusticia sienta rabia, frente a una atrocidad, si él hace algo malo, sienta culpa. O si le ofrecen drogas, sienta asco. O sea, yo quiero equipar a mi hijo para que lo sienta todo, no para que sea feliz, porque la felicidad es un momento inesperado, efímero, ¿no? En un momento dado. Pero la vida, bueno, la vida desde mi punto de vista es bellísima y tiene momentos, con perdón, bueno, voy a cambiar la palabra, difíciles, pero es súper importante y además me parece súper acertada la denominación de conseguir una vinculación emocional consciente. Total. Pues nos quedan 5 minutos y como tenemos 2 preguntitas por aquí, te voy a interrumpir y creo que podemos hacer ya 5 sesiones más, que se nos ha quedado corto. Sí, cuando quieras. A ver. ¿Dónde está? Ahí no lo veía. ¿Cómo debe ser un adolescente autónomo y cómo lidiar con la necesidad de ayudar y estar siempre presente para resolver cualquier problema que surja? Nos pregunta. Uy, qué pregunta más larga. Sí. Bueno, yo creo que es una pregunta que más o menos hemos ido comentando durante todo el rato, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser un adolescente autónomo? Yo normalmente muchas veces respondo con otras preguntas. Este adolescente que quieres que sea autónomo, ¿qué tipo de infancia ha vivido? ¿Se ha fomentado una autonomía en etapas del desarrollo previas a la adolescencia? Entonces, un adolescente, y respondo con una negativa que no me gusta, pero digo, un adolescente no va a ser autónomo si no se le ha fomentado la autonomía de pequeño, si no tiene una relación de confianza con sus progenitores, si no tiene referentes que muestren una autonomía en su día a día. Un adolescente va a ser autónomo cuando ha tenido unos referentes que muestran una autonomía, cuando ha tenido unos referentes que muestran una vinculación emocional consciente con todas las emociones, que han tenido una interacción equilibrada con él o con ella, ¿no? Que fomentan pues pequeños niveles, no lo sé, te diría, pues en tareas de casa, pues en dar responsabilidad, ¿no? Pues puedes salir, pues hoy puedes salir hasta las 2, pues hoy puedes salir hasta las 3, pues veo que eres responsable, no lo sé. Entonces, ¿cómo se puede conseguir? Sí. No hay fórmula perfecta, no hay fórmulas, claro. Pero tienes que ser coherente en las pautas educativas que ha sido desde que nació, y te voy a hablar incluso del desarrollo prenatal, ¿vale? Evidentemente no en la autonomía, pero sí en el tema de la transmisión emocional, ¿no? De madre a un feto, o sea, al embrión no, porque el embrión es la primera etapa, pero al feto, o sea, ahora no te sé decir exactamente desde qué semana, pero desde semanas muy prontas los fetos perciben la emocionalidad de la madre. Entonces, todo esto, ¿cómo puede ser un adolescente autónomo? Pues dime con quién vas y te diré quién eres, dime lo que has hecho durante toda su infancia y te diré qué podemos hacer. Claro. Pero llegados a ciertos momentos, a veces es muy complicado la autonomía. A veces hay que, sí, lo que decíamos, acudir a ayuda. Sí, depende de en qué momento te encuentras, lo que hablábamos de la conversación incómoda con tu hijo, vulnerabilidad. Sí, pero te voy a decir una cosa, que hay muchas veces que te traen a niños a terapia y dices, la terapia la vamos a hacer todos juntos, ¿sabes? Sí. Porque este niño es así porque tú eres así. O sea, claro. Sí, creo que es importante, que al final el niño no también con lo que está El viviendo. niño no te ha salido así en plan puff, ¿no? Que luego también hay padres que dicen, es que mi hijo no me cae bien.
Ostras. ¿sabes? Y luego dices, ¿y tú le caes bien a tu hijo? Pregunta, ¿tú aceptas a tu hijo? Porque tú a tu hijo lo has traído tú al mundo, ¿no? O sea, es que es muy fuerte todo Claro, lo tenéis que que... vivir desde la parte, bueno, como pedagogos y el acompañamiento, situaciones también muy incómodas, ¿no? Incluso con los padres, digo, Bueno, de bajarlos. evidentemente nadie viene a ti cuando todo va bien, ¿no? Exacto. Es como, bueno, pero es en general lo que se respira en la sociedad. Tú no vas a llamar a Sí. una compañía aérea para decir que el vuelo ha ido bien. O No, sea, claro. tú si te remites a una empresa o a una, o sea, rara vez, bueno, ahora con las valoraciones en internet sí que escribes a lo mejor una buena valoración, pero normalmente tú te remites a profesionales cuando las cosas van mal, cuando necesitas ayuda, no cuando las cosas van bien, ¿no? Entonces, pues sí, claro, nos enfrentamos bueno, a la vida. Sí. Y no sé si había alguna Bueno, pregunta una chica más. tenía una situación que comentó que era esto, pero Una opinar. situación que nos ha comentado, bueno, la dejamos aquí. Mi hija sufría de insomnio, era un loop de insomnio, depresión, desmotivación y es fácil para que los chicos se victimicen, ¿no? Lo estoy leyendo a ¿Cómo, modo. cómo, A ver, cómo? vuelvo a leer. Mi Sí. hija sufría de insomnio, era un loop de insomnio, depresión, desmotivación. Y dice, y es fácil para que los chicos se victimicen. Es cierto que enseñarles a ser autorresponsables, proactivos, es clave. Es una situación que nos comenta alguien que nos está viendo, Sonia. A ver, Claro, no es una pregunta, sino una reflexión que hace un poco ella también, pero bueno, es ya, a ver, es interesante súper vuestro punto. complicado. Sí. Las personas, o sea, es importante beber agua, es importante alimentarse bien, es importante rodearse de buenas personas, hacer deporte, etcétera, etcétera. Si un cerebro no descansa, apaga y Es lo que vámonos. veníamos O sea, diciendo desde el y principio, nunca el mejor sueño. dicho, y más aún en la infancia. Entonces, el tema del insomnio, el tema del cansancio, el tema de la desmotivación, está todo ligado. Entonces, si un cerebro no duerme, si un cuerpo no descansa, no funciona. O sea, es que es como si un coche no tiene gasolina, no, pero es que yo quiero llegar a Madrid. Ya, pero es que si no tienes gasolina, es que no vas a llegar, no, pero es que quiero llegar, ya, pero es que no vas a llegar, vas a gripar el motor, ¿no? Entonces, ¿por qué no duerme? ¿No? O sea, el cuerpo nos da señales. O sea, si no puedes dormir, o sea, si tú no puedes descansar, o sea, y está todo aquí a nivel neurotransmisores, a nivel neurológico. Si no puedes dormir, están pasando cosas. Entonces, ¿qué aspectos en tu día a día puedes cambiar? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué estás, el tema de móviles, lo que he comentado antes, o Sí. sea, la exposición a pantallas, la luz azul, o sea, es que mi hija no duerme, o sea, es un círculo vicioso, ¿no? Pues yo te diría a esta chica, bueno, que tampoco nos estaba preguntando, estaba No, haciendo bueno, como estaba una haciendo observación, ¿no? sí. Pues tu hija necesita ayuda, o sea, vamos a hacer piña y sobre todo habla con ella, o sea, es que yo creo que los jóvenes también tienen que saber cómo funcionan, o sea, yo creo, tratar el tema de cómo funciona el cerebro, cómo funciona el cuerpo, pero no en plan en la clase naturales con el libro, que es un rollazo, ¿sabes? O sea, ¿qué puedo hacer para estar mejor? Porque el cuerpo es un vehículo con el que interactuamos con el medio ambiente, con nuestros iguales, con gente de otras edades, con personas. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esta interactuación mejore, para que nuestro bienestar, ya no te voy a hablar de felicidad, te hablo de bienestar, de salud, de bienestar, me gusta la palabra bienestar, para poder optimizar, para poder mejorar esa calidad de vida? Sin volverte loco, ¿no? Porque si ahora tuvieras que hacer las rutinas estas mañaneras o de skincare o por la noche, no sé qué, dices, bueno, es que no vivo si tengo que hacer lo que tengo que hacer. Pero yo creo que se tiene que acercar mucho más, por ejemplo, el autocuidado a las aulas. En casa, pues oye, vamos a comer sin tele, vamos a comer sin móvil, vamos a hablar, volver a interactuar realmente, volver a hacer cosas. Explícale a tu hijo qué haces a gusto. Sí. Y si, esto lo hablaba ayer en una Compartir clase más. del máster. Sí, en la clase del máster de educación consciente lo hablábamos ayer y yo decía, mañana cuando lleguéis a clase, explicadles a vuestros alumnos algo que hacéis a gusto, ¿sabes eso que se te llena la cara, que se te llena la boca de, ¡buah, me encanta! No lo sé, o sea, a mí me encanta, bueno, no viajo todo lo que me gustaría, pero
pero me encanta pues coger una mochila y irme, pues no sé, pues evidentemente coger un avión, pero si no, pues coger el coche y irme a cualquier lado a dar una vuelta, ¿no? O sea, es que se me llena, o irme al mercado, comprar buena comida e inventarme algo, o sea, a mí me encanta, me hace feliz esto. Entonces, ¿cuántas veces les explicamos a nuestros alumnos o hacemos cosas que nos gustan a nosotros con nuestros hijos, ¿no? Para compartirlo. O buscamos planes, ¿no? Que muchas veces dices, no, ya lo he probado todo. Esto lo hablaba también con mi hermana. Lo he probado todo. Y yo, desde la PNL, soy crítica en cuanto a cuestiona la manera en la que la gente se comunica. Todo, nada, nadie. O sea, todo, nada, siempre, nunca. Cuando aparece en el discurso, se corta en raya porque no existe. Entonces, lo he probado todo. No, perdón, has probado muchas cosas que no han funcionado. Vamos a ver, que esto también se llama en el coaching, soluciones intentadas. Vamos a ver todo lo que has probado y vamos a ver qué no has probado, que a lo mejor podemos probar y encontrar, ¿no? Si tú no te sientes con tu hijo, no vas a hacer nada. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer para acercar esa relación. Porque al fin y al cabo, es tu hijo y es tu madre, ¿no? Y hay vías, ¿eh? Hay vías que consiguen cosas maravillosas. Te voy a decir también, y a lo mejor con esto ya, si quieres, voy cerrando, o seguimos hablando un rato. Estamos sometidos como acompañantes de familias a situaciones muy complicadas, pero la retroalimentación, cuando estas situaciones complicadas se hacen no tan complicadas, es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso sanar, acompañar la sanación de relaciones. Es súper bonito. Ver que además, que al final siempre hay solución a todo. Es maravilloso, Silvia. Pues sí, yo creo que con esto es lo mejor que podíamos cerrar, porque es lo que digo, estaríamos aquí 3 horas.